Necesito el dinero mañana, ordenó mi esposa, entregándome la deuda de $370.000 de su hijo, vago. Y sin retrasos, repitió ella. Yo solo dije, está bien. Horas después, abordé un vuelo. Cuando vinieron a mi casa por el efectivo, solo encontraron una puerta cerrada y un sobre. Cuando lo abrieron, empezaron a gritar. El sonido del mazo del juez restalló en la sala del tribunal. Por un segundo, pensé que mi corazón podría detenerse. Denise estaba sentada en la mesa frente a mí, con el rímel corrido, mirándome como si yo fuera el traidor. Su hijo, Tyler, estaba encorvado a su lado con un traje barato, de brazos cruzados, como si esta audiencia fuera solo una molestia antes de recibir sus $370.000. Él honestamente creía que el tribunal estaba a punto de obligarme a pagar su deuda. Señor Ellison, dijo el juez, mirándome por encima de sus gafas. Usted no tiene ninguna obligación legal de cubrir la estupidez de este joven. La cabeza de Tyler se levantó de golpe. Denise lo agarró del brazo. La habitación se quedó tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Ese fue el momento en que supe que había hecho lo correcto cuando salí de mi propia casa y desaparecí. Me llamo Mark Ellison. Tengo 56 años, nací y crecí en Cedar Rapids, Iowa. Y hasta unas semanas antes de que cayera ese mazo, honestamente creía que moriría en la misma casa estilo rancho en Maplewood Drive, con la misma mujer con la que había estado casado durante 20 años. Estaba equivocado sobre muchas cosas en aquel entonces. Todo comenzó un martes por la noche, una de esas tardes grises de marzo cuando el invierno no termina de irse. Llegué a casa de la fábrica, muerto de cansancio, oliendo aceite de máquina y polvo de maíz, deseando solo una ducha y un plato de sobras. En lugar de eso, me encontré con Denise y la carpeta. Ella estaba esperando en la mesa de la cocina, todavía con su uniforme del consultorio dental. La televisión estaba apagada. Una carpeta manila estaba frente a ella, lo suficientemente gruesa como para inquietarme. La golpeó contra la mesa en el segundo en que entré. El sonido me golpeó como un martillo. Siéntate, dijo ella. Dejé mi lonchera, colgué mi chaqueta Carhartt en la silla, y me senté frente a ella. La luz de la cocina se sentía demasiado brillante. El viejo refrigerador zumbaba más fuerte de lo habitual. Ella abrió la carpeta y la giró hacia mí, páginas de números, logotipos de bancos, sellos rojos de vencido. ¿Qué es esto?, pregunté. Vas a pagar la deuda de mi hijo, dijo ella. $370.000. El banco quiere que se pague. Le dije a Tyler que tendrías el dinero moviéndose para mañana. Sin retrasos. Lo dijo como si estuviera pidiendo comida para llevar. Por un segundo, todo lo que escuché fue el tic-tac del reloj sobre la estufa, y la lluvia contra la ventana. Mi cerebro intentaba procesar ese número. 370, Denise, ¿te has vuelto loca?, logré decir finalmente. Eso es más de lo que vale nuestra casa. Ella puso los ojos en blanco. No seas dramático. Tienes tu fondo 401k guardado. Podemos refinanciar la casa. Puedes hacer horas extras. El punto es que Tyler necesita borrón y cuenta nueva. Está tratando de construir un futuro. Tyler, 27 años, sano, nunca mantuvo un trabajo por más de 6 meses. El mismo chico que una vez se rió y dijo, no voy a romperme la espalda en una fábrica como tú, Mark. No soy estúpido. ¿Esto es de su asunto de criptomonedas?, pregunté, escaneando estados de cuenta que parecían un idioma extranjero envuelto en una pesadilla. Tuvo mala suerte, espetó ella. Pasa. Al banco no le importa. Solo quieren el dinero, y tú eres el hombre de la casa, así que vas a encargarte de ello. La palabra encargarte tenía un sabor amargo. ¿Por qué está mi nombre en algunos de estos?, pregunté, viendo mi propia firma donde sabía que nunca había firmado. Ella no parpadeó. Tú me autorizaste. He estado haciendo el papeleo durante años. Es lo mismo. Se me cayó el alma a los pies. Seguí pasando páginas hasta que mis manos empezaron a temblar. Abriste una línea de crédito a mi nombre, dije en voz baja. Ella suspiró. Mark, hice lo que tenía que hacer por mi hijo. ¿Nuestro hijo? Él no es nuestro hijo,
dije antes de poder detenerme. Es tu hijo y es un hombre adulto. Sus ojos se volvieron inexpresivos. Estás siendo muy mezquino en este momento. Miré alrededor de nuestra pequeña cocina, la mesa de roble de Menards, el refrigerador G descolorido con un imán de HYB, la ventana donde solíamos pararnos los domingos por la mañana para ver a los niños vecinos andar en bicicleta. Por un segundo, nos vi en nuestra luna de miel en el lago superior, Denise riendo en el viento con sus manos metidas en los bolsillos de mi abrigo. En aquel entonces, se aferraba a mí como si yo fuera su mundo entero. Ahora, me miraba como si fuera una chequera con patas. No voy a vender mi futuro para que Tyler pueda salir de un agujero que él mismo cavó, dije. $370.000. Eso es todo lo que tengo. Es mi jubilación. Es el techo sobre nuestras cabezas. Ella se inclinó hacia adelante. Su perfume era demasiado dulce en el aire caliente de la cocina. Tu simple y pequeña vida me disgusta a veces. Mark, piensas en pequeño. Por eso has estado en el mismo trabajo toda tu vida. Tyler está destinado a cosas más grandes. Solo pasó por una mala racha. Tú, por otro lado, eres reemplazable. ¿Reemplazable? Como una pieza rota de una de las máquinas que arreglaba. Tragué saliva. Así que eso es lo que soy para ti. Eres mi esposo, dijo ella. Y eso significa que cuando mi hijo necesita ayuda, tú provees. Fin de la discusión. Hablarás con el banco mañana. Transfiere lo que tengas. Resolveremos el resto. Pero Tyler necesita que ese dinero empiece a moverse para mañana. Ya se lo dije. Mis manos todavía estaban sobre la carpeta, pero ya no veía los números. Veía 20 años de vacaciones y cenas de domingo reorganizados repentinamente en un libro de contabilidad. Débitos y créditos. Una mujer que decidió que mi trabajo era financiar los sueños de su hijo. No, dije. Salió suave, pero me sorprendió incluso a mí. Ella parpadeó. ¿Qué dijiste? Dije que no. Empujé la carpeta hacia ella. Lo miraré. Hablaré con el banco, pero no te prometo nada esta noche. El aire se volvió cortante. Si te alejas de esto, dijo ella, no te atrevas a llamarte mi esposo. Me puse de pie. Me dolían las rodillas. Mi corazón también. Quizás no lo haga, entonces, dije, y caminé por el pasillo. En nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y miré el pequeño plato en mi cómoda donde estaba el anillo de bodas de mi papá junto con mi cambio suelto. Él había usado ese anillo a través de 38 años de matrimonio y una vida de trabajo en fábrica. Solía decirme, proteges a tu familia, pero no dejas que te destruyan. Tomé ese anillo e hice rodar el metal frío entre mis dedos hasta que mi respiración se calmó. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, conduje hasta la cooperativa de crédito del condado de Lynn y pedí hablar con alguien en privado. Para cuando salí, sabía dos cosas: no teníamos suficiente para salvar a Tyler sin hundirme yo mismo, y algunas de esas cuentas con mi nombre olían mucho a fraude. Esa noche, después de una parada en el VFW y una charla con mi amigo Frank sobre un café aguado, volví a casa, esperé a que Denise se durmiera, y me senté a la mesa de la cocina con mi vieja computadora portátil. Busqué un sitio web de aerolíneas y reservé un boleto de ida fuera de Cedar Rapids. La confirmación sonó en mi teléfono barato. No estaba huyendo. Estaba trazando una línea en la arena, y muy pronto, Denise se encontraría parada en el lado equivocado de ella. Salí de la casa antes del amanecer, 2 días después de que Denise dejara caer esa carpeta sobre la mesa. El vecindario estaba tranquilo, ese tipo de tranquilidad que solo tienes en marzo cuando la nieve se ha derretido, pero el frío todavía cuelga en el aire. Mi aliento se empañaba frente a mí mientras salía al porche. Tenía una bolsa de lona, mi billetera, el anillo de bodas de mi papá guardado a salvo en mi bolsillo, y un teléfono con apenas carga. La casa detrás de mí se veía diferente con la luz temprana, como un lugar donde solía vivir, no uno al que perteneciera ya. No dejé una nota. ¿Qué podría decir posiblemente? Terminé de ser tu banco. Buena suerte con el desastre que creaste. Nada de eso se sentía bien. El silencio se sentía más limpio.
Conduje hasta la cooperativa de crédito del condado de Lynn, y me senté en el estacionamiento hasta que abrieron. Me quedé mirando mi reflejo en el parabrisas. 56 años, ojos cansados, líneas en mi cara. No recordaba haberlas ganado. Había pasado toda mi vida adulta arreglando máquinas, resolviendo problemas pieza por pieza. Pero esto era otra cosa. Adentro, el vestíbulo de la cooperativa olía a alfombra vieja y desinfectante de manos. Una joven llamada Melissa me llevó a una oficina y escuchó mientras le decía que necesitaba congelar cada cuenta con mi nombre, incluso las que yo no había abierto. Ella frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no autorizó estas líneas de crédito? Estoy seguro, dije. Bueno, entonces va a necesitar hablar con un abogado. Asentí. Ya tengo uno. Había llamado al viejo abogado de mi papá, un hombre firme llamado Arthur King. 70 años, mente aguda, voz lenta. El tipo de hombre que leía cada oración 2 veces antes de decir una palabra. La oficina de Arthur estaba a 2 cuadras, así que fui caminando. El viento frío del río me picaba en la cara, pero me mantenía despierto, mantenía mis pensamientos agudos. Me saludó con un firme apretón de manos. Mark, qué bueno verte. Aunque desearía que las circunstancias fueran mejores. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias llena de estanterías. Fue directo al grano. Muéstrame lo que tienes. Le entregué las fotocopias de los estados de crédito de la carpeta que Denise me había lanzado. Las hojeó lentamente, golpeando un lápiz contra el escritorio. Después de unos minutos, dijo, Mark. Algunas de estas cuentas se abrieron en los últimos 6 meses. Asentí. Señaló una línea de firma. ¿Y esta no es tu firma? No, dije. No lo es. Se recostó. Tu esposa puede haber cometido fraude, y si transfirió fondos bajo tu nombre, eso es potencialmente un delito federal. Mi estómago se contrajo, aunque sospechaba tanto. ¿Qué hago? Haces exactamente lo que estás haciendo. Aseguras tus activos. Documentas todo. Y te sacas a ti mismo de la zona de impacto antes de que esto estalle. Redactó el papeleo para congelar cada cuenta conjunta hasta que la situación matrimonial se resolviera legalmente. Mi dinero, el dinero que gané, ahora estaba bloqueado donde Denise no podía alcanzarlo. Luego, dijo, necesitas distancia física. Si te quedas en la ciudad, solo empeorarán las cosas. Reservé un boleto, dije. Bien. Cerró la carpeta. Mark, esto va a ser feo. Ella no reaccionará bien. Lo sé. Y lo sabía. Viví con su ira lo suficiente como para predecir su forma. Antes de irme, Arthur me entregó un sobresellado. Envíate esto por correo a ti mismo. Documenta el congelamiento, el presunto fraude, y tu intención de buscar la separación legal. Un rastro de papel te protege. Lo deslicé en mi abrigo. Ese sobre sería lo último que Denise esperaría. A última hora de la tarde, estaba parado en el aeropuerto de Minneapolis St. Paul. La terminal olía a café quemado y pretzels. La gente se movía en todas direcciones, arrastrando maletas, hablando fuerte, viviendo vidas muy lejos de la mía. Mi vuelo a Duluth no salía hasta dentro de 1 hora, así que encontré un asiento cerca de una ventana. Los copos de nieve flotaban de lado a través de la pista. Por primera vez en días, me sentí ligero. No feliz exactamente, solo liberado. Ese sentimiento duró unos 10 minutos. Mi teléfono vibró. Denise. 12 llamadas perdidas. Luego un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Necesitamos que ese dinero empiece a moverse hoy. No te atrevas a huir de esto. Le di la vuelta al teléfono para no ver la pantalla. No estaba listo para escuchar su voz. No todavía. Quizás nunca. Cuando el avión despegó, vi las luces de Cedar Rapids desaparecer bajo las nubes. No sabía si volaba hacia la libertad o solo hacia otro desastre, pero al menos era mi elección. Duluth me golpeó con una pared de frío en el segundo en que salí. No el frío cortés de Iowa, este era frío de viento del lago, con bordes afilados.
El taxista, un tipo mayor con una barba como escarcha, se rió entre dientes cuando temblé. ¿Primera vez en el norte?, preguntó. No desde mi luna de miel, dije. Me miró por el espejo. Pareces un hombre al que le vendría bien un trago o un nuevo comienzo. Quizás ambos, dije. Me registré en un motel barato junto al lago, con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba vacante. La habitación olía ligeramente a cigarrillos viejos y limpiador de limón. El calentador hacía ruido como si estuviera muriendo, pero funcionaba. Me senté en la cama, me quité las botas, y dejé que el silencio se asentara. A través de la pared delgada, alguien estaba viendo un partido de baloncesto. En mi almohada, una pequeña tarjeta decía: quédate, descansa, comienza de nuevo. Por alguna razón, eso me impactó profundamente. Alrededor de las 9, caminé hacia un restaurante al otro lado de la calle. El lugar estaba casi vacío, solo un camionero comiendo un plato de pastel y una joven camarera limpiando el mostrador. La radio reproducía un programa de llamadas sobre cómo navegar el divorcio en los años dorados. Me reí por lo bajo. No podía escapar de eso ni siquiera aquí arriba. La camarera me sirvió café. Día largo. Podría decirse. ¿Mal matrimonio?, preguntó ella, demasiado casualmente. Algo así. Ella asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces. Estarás bien. La gente empieza de nuevo todo el tiempo por aquí. Después de la cena, regresé a mi habitación y finalmente encendí mi teléfono. 8 nuevos correos de voz, 15 mensajes de texto. Abrí uno al azar. Mark, estás actuando como un niño. Tyler tiene pánico. Le dije que comenzarías la transferencia esta noche. Llámame. Otro, si no arreglas esto, te juro que te arrepentirás. Otro, teníamos una vida juntos. No la tires a la basura por un malentendido. ¿Un malentendido? Eso era el colmo. No respondí. En su lugar, saqué el sobre que Arthur me dio, lo dirigí a mi propia casa en Cedar Rapids, y caminé hasta el buzón del motel. El frío me mordía las manos. La nieve crujía bajo mis botas. Dejé caer el sobre y dejé que la puerta de metal se cerrara. Dentro de ese sobre estaba la verdad. Y cuando Denise lo abriera, su mundo se iba a inclinar. Caminé de regreso a mi habitación con una extraña calma asentándose en mi pecho. No alegría, no alivio, solo la tranquila certeza de que había cruzado un umbral. De vuelta adentro, me acosté en la cama y escuché el viejo calentador encenderse. Pensé en la vida que había construido, los años que había dado, los errores que había dejado pasar. Pensé en el lago superior, la última vez que había estado cerca de él hace 20 años, cuando Denise me sostenía del brazo como si nunca me fuera a soltar. Esa mujer se había ido, y la que la reemplazó no se iba a llevar mi futuro con ella. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un correo de voz de mi hermana en Des Moines. Mark, no sé qué está pasando, pero Denise publicó algo en Facebook sobre que te escapaste con una mujer más joven. La gente está hablando. Llámame, ¿de acuerdo? Sacudí la cabeza. Denise siempre escalaba las cosas cuando se sentía acorralada. Pero mañana. Mañana, estaría más que acorralada. Se enfrentaría a la verdad que nunca esperó. Ya no podía controlarme. Y yo no iba a volver a casa. Mark, tienes que volver aquí. Hay gritos en tu porche. Gritos de verdad. Esa era la voz de mi vecina, la vieja señora Randeayes, sonando a través de mi correo de voz a primera hora de la mañana siguiente. Su voz temblaba como si estuviera presenciando la escena de un crimen. Reproduje el mensaje 2 veces solo para asegurarme de haber escuchado bien. Todavía estaba sentado en el borde de la cama del motel en Duluth, con las botas a medio atar, el olor a humo de cigarrillo viejo persistiendo en el aire. Afuera, el viento del lago superior sacudía la ventana como alguien golpeando para entrar. Llegaron más mensajes, uno tras otro. Bip. Mark, están golpeando tu puerta ahora. Ese chico Tyler, está gritando como un animal salvaje. Bip. Tu esposa parece que está a punto de desmayarse de tanto chillar. Me quedaré adentro hasta que llegue la policía. No sonreí. No realmente.
Pero algo dentro de mí se calmó. Ese tipo de satisfacción tranquila que obtienes cuando una verdad que has conocido durante años finalmente se prueba a sí misma. Me puse el abrigo y caminé hacia la pequeña área de desayuno del motel. Me serví un café malo y escuché cada correo de voz, cada uno más fuerte, más frenético. Para el cuarto mensaje, la propia Denise apareció, respirando con dificultad, con la voz temblando entre la furia y el pánico. Mark, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Crees que puedes simplemente congelar todo? ¿Crees que puedes simplemente alejarte de nosotros? Vuelve aquí. Ahora mismo. En el fondo, la voz de Tyler se quebró como un adolescente perdiendo un videojuego. Dile que envíe el dinero. Tiene que enviar el dinero. Luego algo se estrelló contra mi puerta principal con fuerza. El siguiente correo de voz fue aún peor. Mark, abre la puerta. Sabemos que estás ahí. ¿Qué es esta carta? Respóndeme. Miré por la ventana del motel hacia el lago gris y tomé un sorbo lento de café. Finalmente habían abierto el sobre. Me los imaginé parados en mi porche, Denise agarrando papeles, Tyler caminando de un lado a otro como un niño pequeño demasiado grande al que le habían quitado su juguete. Sus gritos no eran por desamor. Ni siquiera eran por traición. Eran por perder el control. Me senté en una mesa junto a la ventana y finalmente abrí mis mensajes de texto. Había docenas. No puedes hacer esto. Esto es ilegal. Pagarás por esto. Respóndeme o iré a buscarte. Luego otro correo de voz. No de Denise, no de Rande, sino de la persona que menos esperaba a las 8:15 de la mañana. Frank del VFW. Su voz grave sonó. Oye amigo, no sé qué está pasando, pero tu esposa está destrozando Facebook en este momento. Dijo que te escapaste a Las Vegas con una chica de 20 años. Les dije a los chicos que sonaba a mentira. Solo llama si necesitas algo. Dejé el teléfono y me froté las sienes. Esto era exactamente quién era Denise. Si no podía controlar la verdad, usaría una mentira como arma. Terminé mi café y volví a la habitación. El calentador volvió a sonar, haciendo todo lo posible para calentar el espacio. Me senté en la cama y dejé que el caos se desarrollara en mi cabeza. No me sentía bien por lo que Denise y Tyler estaban pasando, pero tampoco me sentía culpable. Algunas tormentas las trae la gente sobre sí misma. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté. Denise ni siquiera esperó mi saludo. ¿Dónde estás?, gritó ella. En Minnesota, dije con calma. ¿Minnesota? ¿Qué demonios estás haciendo en Minnesota? Tomando un descanso, dije. Pensando. Su voz se quebró. ¿Pensando? Mark, esto es serio. Congelaste cada cuenta. Tyler no puede acceder al banco. Dijeron que presentaste una retención legal. ¿Qué es esto? Es papeleo, dije. Estarás bien. No te atrevas a ser condescendiente conmigo. Esto es fraude. No puedes simplemente. Simplemente. En realidad, dije, Arthur explicó que sí puedo. Silencio. Pesado. Peligroso. Luego ella siseó. Vas a arruinar la vida de Tyler. Él ya arruinó la suya, dije. No voy a sacrificar mi jubilación porque él quería jugar al inversor. Eres increíble, escupió ella. ¿Crees que eres algún tipo de santo? ¿Crees que eres bueno? No eres nada sin mí. ¿Nada? Dejé pasar un momento. Curioso, dije. Me siento mejor de lo que me he sentido en años. Ella aspiró aire como si la hubieran abofeteado. Vuelve a casa ahora mismo. Podemos arreglar esto. Podemos hablar como adultos. Solo vuelve a casa, Mark. Por primera vez en mucho tiempo, escuché algo frágil en su voz. ¿Miedo? Miedo real. Pero también sabía lo que venía después del miedo con Denise, ira. Manipulación. Tratar de arrastrarme de vuelta a la gravedad de sus expectativas. No, dije.
No voy a volver a casa. Cobarde, dijo ella. Viejo cobarde desagradecido. Te envié por correo todo lo que necesitas, dije. Habla con Arthur. Él te lo explicará. Bastardo, gritó ella. Luego la llamada se cortó. Apagué mi teléfono y lo dejé a un lado. Por un momento, el mundo se sintió imposiblemente quieto. Una hora más tarde, el gerente del motel tocó a mi puerta. Señor, llamada telefónica en la recepción. Las llamadas a la recepción suelen significar problemas. Lo seguí. El teléfono con cable estaba en el mostrador. ¿S.R. Ellison? Sí. Es su abogado. Lo tomé. Arthur. Mark, dijo, con voz firme como siempre. Tu esposa está intentando vender tu casa. Parpadeé. ¿Qué? Llamó al agente inmobiliario de Maplewood, dijo que necesitaba ponerla en el mercado inmediatamente. Venta en efectivo preferida. Pero la compañía de títulos marcó el congelamiento y me llamó. Está frenética. Puse una mano en el mostrador para estabilizarme. Está tratando de vender mi casa mientras estoy fuera. Correcto, dijo Arthur. Pero legalmente, no puede. La casa está a tu nombre solamente. Ella no entiende completamente eso todavía. Solté un suspiro lento. Por supuesto, ella no entendía. Había pasado tantos años asumiendo que todo lo mío era suyo, que la realidad legal nunca cruzó por su mente. Arthur continuó, prepárate. Ella va a escalar esto. Siempre escala cuando se siente acorralada. Pero recuerda, estás protegido. Le agradecí, colgué, y me apoyé en el mostrador. El gerente del motel levantó una ceja. ¿Malas noticias? No realmente, dije. Solo confirmando cosas que ya sospechaba. Cuando volví a mi habitación, me acosté en la cama y miré el techo. El calentador se encendió de nuevo, haciendo clic como un viejo motor tratando de mantenerse vivo. El viento del lago aullaba contra la ventana. Por primera vez desde que dejé Cedar Rapids, sentí algo inesperado. Duelo. No por Denise. Sino por los años que permanecí en silencio, trabajando horas extras, arreglando lo que se rompía, cargando pesos que no eran míos. Hice duelo por la versión de mí que dejó que alguien más lo convenciera de que era reemplazable. Me senté, saqué el anillo de bodas de mi papá, y lo hice rodar en mi palma, sintiendo las ranuras desgastadas por décadas de su vida. Él no habría dejado que nadie lo tratara así. Tampoco lo haría el hombre en el que quería convertirme. Al mediodía, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de texto de Rande, la vecina. Se están yendo. Remolcaron el auto de Tyler. La policía los obligó a salir de tu porche. Estaré atenta. Espero que estés a salvo, Mark. Escribí una respuesta simple. Gracias, Rande. De verdad. Luego me senté en el borde de la cama y me di cuenta de algo. Los gritos habían cesado. Y esta vez, no eran los únicos que finalmente dejaban ir algo. Volé de regreso a Iowa 3 días después, no porque Denise lo exigiera, sino porque Arthur dijo que la audiencia estaba programada y sería lo mejor para mi aparecer. DeLuz había sido amable conmigo, fría, honesta, tranquila. Pero solo puedes esconderte de una tormenta por un tiempo antes de salir y enfrentar lo que quede en pie en su camino. El autobús del aeropuerto de Cedar Rapids me dejó cerca del tribunal. Un viento frío cortaba entre los edificios. Marzo en Iowa siempre se siente como el invierno discutiendo con la primavera, ninguno listo para rendirse. Me ajusté la chaqueta y subí los escalones de piedra, cada paso resonando como una cuenta regresiva. Adentro, el tribunal olía a pisos encerados y papel viejo. La gente se movía en todas direcciones. Abogados aferrando archivos, parejas susurrando ferozmente, oficiales guiando a personas que no querían estar allí. Vidas ordinarias deshaciéndose y reorganizándose bajo luces fluorescentes. Arthur estaba esperando fuera de la sala del tribunal, apoyado en un banco de madera como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Estás listo?, preguntó. Tan listo como lo estaré alguna vez. Asintió. Recuerda, mantén la calma. Los hechos son suficientes.
¿Calma? Es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando entramos en la sala del tribunal, Denise ya estaba sentada en la mesa del demandante. Estaba vestida con un traje de falda gris carbón, con el maquillaje más cargado de lo habitual, del tipo que usas cuando intentas ocultar que has estado llorando. Tyler estaba sentado a su lado usando una chaqueta de traje barata que no le quedaba bien. Su rodilla rebotaba a 1000 por hora. En el momento en que Denise me vio, apretó la mandíbula. Tyler se burló. «Qué amable de tu parte aparecer, viejo». Arthur puso una mano en mi brazo antes de que pudiera responder. «Deja que el tribunal hable por ti», susurró. Tomamos nuestros asientos. El juez, un hombre alto y delgado con cabello plateado y gafas a la mitad de la nariz, entró y llamó al orden en la sala. Caso número 24, FC 1187, Ellison contra Ellison. Escuchar mi propio nombre dicho así hizo que mi estómago se retorciera. Denise se puso de pie inmediatamente. Su señoría, mi esposo abandonó a nuestra familia sin previo aviso. Vació nuestra cuenta, robó fondos que estaban destinados a ayudar a mi hijo, y desapareció cruzando líneas estatales. ¿Robó fondos? Yo, el hombre que había trabajado 40 años sin faltar a un pago de hipoteca. El juez levantó una mano. Señora Ellison, tendrá su oportunidad de hablar. Por favor, siéntese. Ella se hundió en su asiento, con los labios apretados. Arthur se levantó. Su señoría, hemos preparado documentación que demuestra que mi cliente no abandonó a su familia, sino que se retiró de una situación financiera y emocionalmente abusiva. Un murmullo recorrió la sala. Denise se burló ruidosamente. Arthur continuó, colocando una pila de documentos en el estrado. Se incluyen aquí cuentas de crédito abiertas sin el consentimiento del señor Ellison, firmas falsificadas, transferencias no autorizadas, e intentos de liquidar activos de propiedad conjunta, todo realizado por la señora Ellison. Denise saltó de nuevo. «Eso es mentira». El juez la fulminó con la mirada. «Siéntese». Ella se sentó, temblando de rabia. Arthur abrió la carpeta. Primero, su señoría, el asunto de la casa en Maplewood Drive. Sentí los ojos de Denise sobre mí, finos, fríos, calculadores. Arthur continuó. En 2019, el señor Ellison refinanció la casa únicamente bajo su nombre. Tenemos el título, la escritura y los estados de cuenta de la hipoteca que confirman esto. La señora Ellison no tiene derechos de propiedad, y por lo tanto, no tenía autoridad legal para intentar vender la propiedad la semana pasada. La boca de Denise se abrió. ¿Qué? Eso es imposible. La casa es nuestra. El juez se ajustó las gafas. El papeleo es claro, señora Ellison. Tyler susurró con dureza. Mamá, ¿qué hiciste? Arthur no había terminado. Segundo, su señoría, presentamos evidencia de que la señora Ellison intentó abrir 3 líneas de crédito a nombre del señor Ellison. Las firmas no coinciden con la suya, y el banco las marcó como sospechosas. El juez hojeó las páginas lentamente. Cada vuelta de papel se sentía como un clavo siendo martillado en el ataúd de sus mentiras. Tercero, continuó Arthur, tenemos documentación de que la señora Ellison intentó transferir fondos a su hijo, el señor Tyler Andrews, sin la autorización del señor Ellison. La cara del juez se oscureció. Señora Ellison, esto es extremadamente serio. Denise miró a su alrededor desesperadamente, como si alguien más pudiera intervenir y salvarla. Mi hijo necesitaba ayuda, dijo finalmente, con la voz quebrada. Hice lo que cualquier madre haría. Arthur se aclaró la garganta. Su señoría, con todo el respeto debido, robarle al cónyuge no es un acto de maternidad. Algunas personas en la sala se rieron por lo bajo antes de que el juez los silenciara con una mirada. Entonces sucedió algo inesperado. El juez dirigió su atención a Tyler. Señor Andrews, ¿tiene algún comentario sobre las presuntas transferencias fraudulentas? Tyler se enderezó en su silla con una sonrisa engreída. Mire, hombre, las criptomonedas son volátiles. Tenía un plan. Solo necesitaba liquidez. Arthur se inclinó hacia el juez. Su señoría, tenemos razones para creer que las llamadas inversiones en criptomonedas del señor
Andrews implican una estafa mayor dirigida a inversores de edad avanzada. El señor Ellison descubrió comunicaciones preocupantes reenviadas a su abogado. Denise se sacudió hacia Tyler. ¿De qué está hablando? La cara de Tyler perdió el color. Mamá, no es. Es solo una cosa en la que estaba involucrado. Vamos, todo el mundo exagera. El juez golpeó su mazo una vez. ¿Suficiente? La sala se congeló. Este tribunal no está aquí para litigar delitos de criptomonedas, dijo. Pero la evidencia de mala conducta financiera por parte de ambos es preocupante. Denise se hundió de nuevo como si le hubieran sacado el aire de un golpe. Arthur dio un paso adelante. Su señoría, mi cliente busca la separación legal, derechos exclusivos sobre la casa, y la liberación inmediata de todos los fondos de vuelta a sus cuentas individuales pendiente la disolución final. El juez asintió lentamente. Dada la documentación, encuentro estas solicitudes razonables. Denise jadeó. No puedes hacer esto, Mark. Por favor. Esta es nuestra vida. Se volvió hacia mí, con lágrimas surcando su rímel. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía enojada. Parecía asustada. Pero recordé lo que Arthur dijo. Recordé la carpeta golpeando la mesa de la cocina, la palabra reemplazable, las firmas falsificadas, los gritos en mi porche. Y recordé cada vez que me había quedado callado porque amarla solía sentirse más fácil que defenderme a mí mismo. Señora Ellison, dijo el juez con firmeza, debe desalojar la propiedad de Maplewood dentro de las 48 horas. Cualquier intento adicional de acceder a las cuentas del señor Ellison resultará en acciones legales inmediatas. Y en cuanto a su hijo, su deuda es responsabilidad suya solamente. Tyler se puso de pie de un salto. No puede hacer eso. Usted no entiende cómo funcionan las criptomonedas. Siéntese, ordenó el juez. Tyler se sentó. El mazo cayó una última vez, resonando a través de la sala. Se levanta la sesión. Exhalé, mi respiración temblaba un poco. Denise se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. Mark, por favor. ¿Podemos hablar? ¿Podemos arreglar esto? La miré a los ojos, no con ira, no con triunfo, sino con claridad. No, dije suavemente. No podemos. Me levanté, me abotoné el abrigo, y salí de la sala del tribunal. El sol afuera era brillante y frío, destellando en los escalones del juzgado. Respiré profundamente el aire de Iowa, crujiente como un nuevo comienzo, y llamé a mi hermana. Está hecho, dije. Ella no pidió detalles. Solo dijo, bien. Ya era hora de que recuperaras tu vida, Mark. Y por primera vez en 20 años, sentí que lo había hecho. El día después de la audiencia en el tribunal, conduje hacia el norte de nuevo, de vuelta hacia Duluth, de vuelta hacia el aire tranquilo y el agua que no me pedía nada. Iowa se desvaneció detrás de mí en el espejo retrovisor, millas de tierras de cultivo desplegándose como un capítulo que finalmente había cerrado. Cuanto más conducía, más ligero se sentía mi pecho. No feliz exactamente, solo liberado de una carga, como si alguien hubiera aflojado una correa alrededor de mis costillas que ni siquiera sabía que estaba allí. Para cuando crucé a Minnesota, la voz de Denise, los ecos de la sala del tribunal, los gritos de Tyler. Todo eso se sentía más pequeño, como ruido a la deriva en su propia distancia. Duluth me dio la bienvenida con un cielo azul acero y un viento lo suficientemente afilado como para despertar a un muerto. Alquilé un pequeño apartamento en un edificio en una colina, de esos con viejas escaleras de madera y un propietario que se preocupaba más por arreglar los calentadores que por pintar los pasillos. Mi lugar estaba en el segundo piso frente al lago. Las ventanas tenían corrientes de aire, pero no me importaba. La vista compensaba eso. Mi primera mañana allí, me desperté con el sonido de las olas del lago superior rompiendo contra las rocas abajo. Profundo, constante, antiguo. Un recordatorio de que el mundo era más grande y más amable que el desastre que había dejado atrás. Hice una olla de café barato del supermercado y me paré en la ventana con mi taza, viendo el vapor elevarse del lago como si el mundo estuviera respirando. Por primera vez en años, no me sentí observado. No me sentí juzgado. No me sentí como la decepción de alguien o la billetera de alguien.
Solo me sentí como yo mismo. Más tarde esa tarde, caminé por la calle hasta el puesto del VFW en Duluth, más pequeño que el de casa, edificio más viejo, pero el mismo olor, café, madera vieja, e historias que no morían. Un puñado de veteranos jugaba cribbage en la esquina. Un camarero con una sudadera desteñida de la marina me asintió. ¿Eres nuevo?, preguntó. Supongo que podrías decir eso. Me sirvió una taza de café sin preguntar. La gente viene aquí por una conversación tranquila o un arrepentimiento ruidoso. Cualquiera es bienvenido. Me reí entre dientes. Soy más un tipo tranquilo. Entonces encajarás bien. Me senté en la barra con mi café, dejando que el calor se filtrara en mis manos. Un hombre de unos 60 años con un bigote gris me miró. ¿Eres de por aquí?, preguntó. No, dije. Solo empezando de nuevo. Asintió como si hubiera escuchado eso antes, quizás docenas de veces. Empezar de nuevo es difícil, dijo. Pero quedarse donde no te quieren, eso matará a un hombre. Sus palabras golpearon más profundo de lo que probablemente pretendía. Hablamos un rato. Nada pesado. Solo la vida, la pesca, el clima. Pero se sintió bien, real. Sin bordes afilados, sin caminar sobre cáscaras de huevo, solo conversación sin ataduras ocultas. Cuando caminé a casa esa noche, la temperatura había bajado y el cielo estaba oscuro. Las luces de la calle parpadearon encendiéndose, volviendo dorados los bancos de nieve. Me sentí firme, como si tuviera un lugar donde plantar mis pies de nuevo. De vuelta en mi apartamento, revisé mi teléfono por primera vez en horas. Una notificación de texto parpadeaba. Denise, no tenías que humillarme. Yo te amaba. Miré el mensaje, no con ira, sino con una extraña tristeza. No por ella, sino por los años que había pasado retorciéndome en formas extrañas, tratando de ser suficiente. Tratando de ganar un aprecio que nunca llegó. Escribí de vuelta lentamente. Espero que encuentres paz. Yo ya la tengo. Dejé el teléfono en la mesita de noche. Dudaba que ella respondiera, y no importaba si lo hacía. A la mañana siguiente, caminé hacia un pequeño restaurante con vistas al agua. El mismo tipo de lugar en el que había comido durante mi primera noche aquí. Taburetes cromados, platos resonando, la radio zumbando suavemente. Una camarera con cabello plateado y ojos amables me trajo waffles y café. Parece una comida de nuevo comienzo, dijo ella. Se siente como tal, le dije. Después del desayuno, di un largo paseo por la orilla. El frío me mordía las mejillas, pero la luz del sol era brillante, reflejándose en el agua como un camino que llevaba a algún lugar que aún no había considerado. Cuando regresé al apartamento, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un correo electrónico de Arthur. Asunto, sentencia final presentada. Mensaje, todo está resuelto. Estás oficialmente protegido. Casa, cuentas, propiedad, todo asegurado. Descansa tranquilo, Arthur. Me senté a mi mesa, dejando que esas palabras se asentaran. Descansa tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho eso? Metí la mano en mi bolsillo y saqué el anillo de bodas de mi papá. Ese pequeño círculo de oro había vivido a través de décadas de su vida. Y ahora vivía a través de este capítulo de la mía. Le di la vuelta entre mis dedos y lo coloqué sobre la mesa junto a mi taza de café. No lo usaba ahora, no porque hubiera renunciado al amor, sino porque finalmente había entendido algo. El amor nunca debería requerir que te borres a ti mismo. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo sobre el lago, me sorprendí sonriendo por nada. Solo por la simple comodidad de estar vivo, libre, sin reclamos. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje con imagen de Tyler. Casi no lo abrí, pero la curiosidad ganó. Allí estaba él, parado en lo que parecía un apartamento desordenado, usando una camisa hawaiana llamativa, sosteniendo una cerveza barata, con la cara enrojecida como si hubiera estado despotricando durante horas. El mensaje debajo decía, le dije que estaba equivocada sobre ti, hombre. Me reí, realmente me reí, por primera vez en meses. No fue amable. No fue cruel. Fue simplemente absurdo. Tyler, incluso en la derrota,
todavía logrando ser un idiota. Dejé el teléfono y sacudí la cabeza. La vida era graciosa a veces. Esa noche, me senté junto a la ventana y vi el hielo flotar a través del lago. El cielo se volvió de ese azul púrpura suave que solo los lugares fríos conocen. Las luces parpadearon en las casas a lo largo de la colina. Sentí que algo cálido se asentaba en mi pecho. No alivio, no triunfo, solo paz. Hice una cena pequeña, me acosté temprano, y dejé que el sonido de las olas me llevara hacia el sueño. Antes de hacerlo, tomé mi teléfono y grabé un mensaje. No para Denise, no para Tyler, no para Arthur, sino para cualquiera que pudiera escuchar mi historia algún día. Hablé suavemente, honestamente, desde el hombre en el que me había convertido. A los 56 años, pensé que mi vida estaba escrita en piedra. Trabajo, hogar, rutinas. Pero a veces la vida rompe la piedra para que puedas ver lo que hay debajo. Aprendí algo estas últimas semanas, no sobre la venganza, sino sobre reclamar lo que era mío. Mi tiempo, mi dinero, mi dignidad. Si estás escuchando esto y te sientes pequeño, o reemplazable, o desgastado, espero que mi historia te recuerde que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Y si esto resonó contigo, te agradecería si lo compartieras o me siguieras. Todos estamos tratando de encontrar un poco de paz en este mundo. Gracias por escuchar. Terminé la grabación, dejé el teléfono, y apagué la luz. Mañana sería un día tranquilo, y por primera vez en décadas, la tranquilidad se sentiría como un hogar.